Bueno, muy buenos días a todos. Por supuesto, agradecer a la Junta Directiva del ANCAP. No es la primera vez que colaboramos con esta asociación y siempre es un placer porque yo creo que nos permite a nosotros conocer cosas que a veces no sabemos o que no nos dicen los pacientes en la consulta. Don Santiago Osorio, Salvador, Osorio es nuestro paciente y nos tuteamos, si te parece. Perfecto. Ricardo García Navas y yo somos urólogos de la pública del Hospital Ramón y Cajal, donde hemos desarrollado mucho la cirugía de cáncer de próstata y posteriormente en el Hospital IAMED Santa Elena de Madrid. Vamos a ver, veamos el vaso medio lleno. En la década de los 70 fue Bernard Huygens que obtuvo el premio Nobel por la demostración de la dependencia del cáncer de próstata de los andrógenos. Aquí se ha hablado todavía poco de fármacos, pero se hablará más. Y poco después se purificó el PSA. En aquellas décadas, los que ya tenemos unos años, veíamos que el 90% de nuestros pacientes se diagnosticaban metastatizados y su supervivencia estaba entre los 2 y 4 años. En tan solo 60 años esto ha pegado un cambio brutal, solo comparable con algunos tumores hematológicos y con el cáncer de testículo, en el sentido de que hoy día cerca del 90% de los pacientes diagnosticados sobreviven a esta enfermedad, prácticamente se curan. Este vertiginoso desarrollo ha sido gracias a esos descubrimientos de los años 70 y también a las mejoras de los medios de diagnóstico y tratamiento médico, oncológico y quirúrgico. Pero, al igual que en el cáncer de mama, también desde hace unos pocos años estamos empeñados en su prevención. Y esta prevención va a depender también de características genéticas y de características de dieta y ambientales, lo que podríamos decir que influye en lo que es la microbiota. Tenemos a Ricardo, que es un máster en microbiota y que es un experto en ese tema. Y vamos a tratar esto porque hacia el futuro cada vez va a tener más importancia la genética y la microbiota en la prevención y como factores pronósticos del cáncer de próstata. Ricardo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos y a Santiago en particular. Y bueno, va a ser una presentación de genética, pero con muy pocos genes, ¿vale? Porque cuando uno plantea una presentación de este tipo, pues tiene las dudas de si soltar la lista de genes y que la digiráis, si podéis, o hablar un poquito más de conceptos de genética y de epigenética, y en este caso un poquito de microbiota, y así es como yo lo he planteado, ¿vale? Yo soy muy cinéfilo y a mí me gusta mucho ver y analizar un poquito el cine, y el cine muchas veces va por delante de lo que estamos planteando. Y aquí tenéis pues varios ejemplos. Estos son películas a partir de los años 80 y sobre todo centrándonos un poquito en esta. Gattaca es una película que lo que viene a decir es que en un futuro no muy lejano a todos los niños en la prueba del talón se les hará un genotipo completo, y que dividirán a los niños en aquellos que genéticamente son perfectos y aquellos que tienen alteraciones. Y eso les dará distintas oportunidades. Evidentemente, eso puede que ocurra o puede que no ocurra, pero la genética puede dar ese poder a la sociedad, con lo cual hay que saber cómo manejarlo, ¿vale? Somos 3 generaciones de urólogos. El Liberto sabe de genética, pero desde hace tiempo, digamos, yo también, y este señor de aquí abajo, que es Guillermo Fernández Conejo, que es miembro de nuestro grupo, hace una tesis de genética en cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque los urólogos y los médicos tenemos poca formación en genética. La estudiamos en una asignatura, en mi caso de 4 créditos y medio, en segundo de carrera, y sin embargo hay otros científicos, otros sanitarios que tienen mucha más formación en genética, como pueden ser los veterinarios, que llevan haciendo genética de especies durante mucho tiempo, como pueden ser los biólogos o incluso los ingenieros agrónomos, ya que ellos seleccionan especies de alimentación vegetal que es lo que comemos, y ellos saben mucho más de genética que nosotros, ¿vale? Y eso los pacientes también lo tienen que saber. Vamos a ir sabiendo mucho más, pero hay gente que sabe mucho más que el médico, y por tanto la responsabilidad del médico tiene que ser
basarnos en esas investigaciones y explicárselo al paciente y entender lo que esos genes significan tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de impacto social o humano al paciente. Y tenemos que acompañar, que es esa palabra que está muy presente en este congreso, ¿vale? Sabemos que el cáncer de próstata tiene caras muy diferentes y un tumor que todos habéis oído hablar del Gleason o del ISUP, ahora que se está cambiando, un Gleason 7, por ejemplo, puede tener comportamientos biológicos marcadamente diferentes, ¿vale? ¿Por qué ocurre eso? Por la genética del tumor, ¿vale? Lo que pasa es que todavía o somos poco capaces de identificarlo o incluso a veces no somos capaces de identificarlo. Y aquí es la única diapositiva en la que he metido esta serie de genes que ya tienen que empezar a sonar a la población general y sobre todo a los pacientes de cáncer de próstata o a los futuros pacientes con cáncer de próstata. Son fundamentalmente los genes BRCA1 y BRCA2 que tienen mucha relación con el cáncer de mama y que se ha visto que tienen relación con el cáncer de próstata, y esos que tenéis, por ejemplo, ATM. Amigo mío, ¿te ofrecieron en la consulta antes o después la posibilidad de hacerte un análisis genético? No, esto surgió porque un primo hermano mío, que además de operarlo de cáncer de próstata, cogió metástasis, y posteriormente un segundo. Al final hubo un tercero. De 4 hermanos que son, 3 están tratados de cáncer de próstata. Y entre medias estaba yo. Entonces se planteó, porque él estaba en el IBIMA en Málaga, en tratamiento experimental, se vio esa posibilidad de que tuviéramos una relación genética que pudiera afectarle además a los demás familiares, los hijos, hermanas, etcétera. O sea, sí que llegaron a hacértela a posteriori a raíz de que otros miembros de la familia... De hecho, yo inicialmente lo propuse en el centro de referencia mío, donde me operaron, y allí no gestionaban la parte genética. Fue a raíz de que mi primo, que estaba en este tratamiento experimental por la metástasis, fue cuando él dio el comentario de que yo también era tratado con cáncer de próstata, cuando ya me llamaron. Y en cuanto a los resultados del estudio, aparecieron mutaciones del BRCA1 y BRCA2 y te informaron de que eso podía ser un factor pronóstico en tu tumor. Que yo sepa, solamente trataron el ATM. Entonces, en mi caso salió negativo, y a mi hermana, que también se lo hicieron por la parte del cáncer de mama, nosotros no teníamos hijos, no estaba presente. En el caso de él, sí le han aconsejado que tanto el hijo como la hija pues sigan en revisiones. Perfecto. Bueno, tenemos que ver un poco cómo funciona, como ha explicado él, cómo funcionan los genetistas, y recientemente se ha creado una especialidad de genética clínica y eso podrá cambiar, pero los genetistas funcionan con el caso. O sea, ellos seleccionan el caso, ahí hacen el estudio, si la mutación es negativa, no siguen, ¿vale? No arrastran hacia abajo a sus descendientes. Eso es opinable, porque a este señor, a Salvador, le han hecho ATM, pero no le han hecho el resto. Y por tanto, ¿qué habría que hacer? Llamarle para hacerle el resto, probablemente. Lo que pasa es que como parte de un caso de unos familiares, pues no se hace. Eso, bueno, a mí me parece mal. Simplemente como si tengo que elegir entre bien y mal, a mí me parece mal. Pero es como funciona. Y evidentemente los recursos son limitados, las consultas son limitadas y hacer este tipo de estudios genéticos no es barato. Se ha abaratado mucho. ¿Y por qué se ha abaratado mucho? Porque esto generalmente se hace por PCR. Y en el 2020 ocurrió algo que ha abaratado mucho las PCRs, que fue el COVID. Y por tanto el COVID ha hecho que los laboratorios de genética funcionen hoy mucho mejor que lo que funcionan hace 5 años. Y eso también hay que saberlo. Esta es la diapositiva de conclusiones de la presentación de la tesis doctoral de Guillermo. Y como veis, ya habla de mutaciones germinales y somáticas, que ahora os explicaré exactamente una pincelada en qué consiste, y ya se ve que el propio tumor tiene mutaciones que también se ha visto en las germinales, con lo cual no solo hay que estudiar, y hablamos de genética familiar, sino que hay que estudiar la genética del tumor,
¿vale? Que es muy importante, sobre todo para el pronóstico de los pacientes. Y esta es un poquito la diferencia básica entre germinal y somática, ¿eh? La germinal son la línea del fallo de la fábrica, es el fallo en el material genético que heredamos de nuestros padres. Y sin embargo, una mutación somática es una mutación que se produce espontáneamente en las células a lo largo de la vida y que acaba produciendo un tumor. El mecanismo es diferente. Bueno, me has comentado que hijos varón no tienes, pero comentaste esto con tus hermanos. Sí, de hecho, bueno, yo tengo 2 hermanas y a ellas sí se le hicieron. Una no tiene descendencia tampoco, la otra sí tenía, hijo e hija, y nos lo hicieron a los 3. Y bueno, como en la línea nuestra no ha aparecido nada, ya ahí, como he dicho antes, se separó nuestra parte. La parte de mi primo sí creo que ha seguido algo más, sobre todo porque ellos tienen un hijo y una hija. Perfecto. Lo que pasa es que dentro de la genética y dentro sobre todo de las mutaciones a nivel oncológico, lo más importante, evidentemente tener los genes, tener digamos el escrito alterado puede ser importante, pero lo importante es cómo ese escrito se manifiesta, cómo se producen las proteínas y las alteraciones que se pueden producir. Y eso se llama epigenética, ¿vale? Entonces las mutaciones pueden estar ahí, pero se activan o se desactivan dependiendo de determinadas circunstancias. Tóxicos, dieta, ejercicio, etcétera, etcétera. Y por eso es tan importante tanto el estilo de vida como las actividades que realicemos, porque esa sí es nuestra responsabilidad. Nosotros podremos hacer poco sobre lo que heredamos, pero sí que podemos hacer bastante en cómo vamos a manifestar esas mutaciones, ¿vale? Esto es un poquito lo mismo. Entonces, ¿qué afecta a esa expresión? Pues la dieta, el ambiente, los tóxicos, tabaco, alcohol, otro tipo de tóxicos, y el estrés incluso, ¿vale? Y ahora, si brujuleáis un poquito por redes sociales, que seguro que lo hacéis, pues veis cómo está muy de moda el tema de la inflamación sistémica. La inflamación sistémica lo que viene a decir es que vivimos en un mundo, llamémoslo así, que nos está bombardeando constantemente con cosas que produce un estrés inflamatorio dentro del propio cuerpo. Hablamos de eje neuroendocrino, cortisol, etcétera, que se habla mucho. Hablamos también desde el punto de vista de otras circunstancias que generan ese potencial que, bueno, no va bien para este tipo de cosas. Si la epigenética depende en parte del ambiente y del estilo de vida y demás, ¿has cambiado algo en tu vida en relación con esto? Sobre todo por la ansiedad que puede generar o por el miedo que puede generar a tener una recidiva del tumor. Sí, claro. Desde el momento en que entras en esta historia, te tienes que plantear muchas cosas. Cambian los valores, las preocupaciones, cosas que antes te parecían muy significativas y que te peleaba, fútbol, política, etcétera, etcétera, pues ya dices, esto me importa poco. Y ya tratas de mantener un tipo de vida algo mejor, tratas de hacer más deporte, aunque seamos más mayores, tratas de consumir menos alcohol, el tipo de comida, los ambientes. Yo tengo quizás la suerte de vivir en un pueblo pequeño, dentro además de un parque nacional, con lo cual, bueno, esa parte de la calidad de vida sí es mejor. Pero claro, anteriormente pues me he tragado todo lo que me he tragado, desde las contaminaciones en las grandes ciudades, el estrés. Yo además estuve en política unos cuantos años y eso, bueno, pues te genera mucho movimiento. Eso, bueno, evidentemente tienes que plantearte que hay que cambiar. Y dentro de lo que afecta a la expresión a los genes, pues esto es una muestra de lo que comemos, ¿vale? Y la etiqueta mucha gente la ve para ver si tiene pues no sé, pues aceite de palma o ese tipo de cosas, pero no llegamos a ver verdaderamente lo que nos estamos metiendo. Y nos estamos metiendo toda esa serie de números con es delante que no nos informan de lo que son.
¿vale? Y en esto, que por ejemplo, esto es un bizcocho tipo tigretón de Mercadona, bueno, pues tenemos ahí varias cosas, pero esto, que es algo que ahora está muy de moda, que es el pan de hamburguesa, ahora que va con mantequilla y que está tan rico cuando lo comemos y tal, pues lleva incluso algún derivado del arsénico, ¿vale? Pero claro, nadie nos avisa de esto. Tú tienes una cajetilla de tabaco donde pone fumar mata y te ponen una foto con una imagen generalmente bastante agresiva, pero esto no nos lo están contando, ¿de acuerdo? Y yo os abogo, y abogo un poco, porque la gente haga una nutrición no solo saludable en cuanto a los hábitos, a comer menos carne, a comer más pescado y tal, sino a mirar este tipo de cosas e informarse. Porque no nos lo están haciendo, no nos están informando. Si tú buscas la información existe, pero nadie nos lo dice. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, la estrategia de prevención, pues la hemos comentado un poquito, la alimentación, ejercicio, entorno. Sé que esta tarde hay una mesa que va sobre todo sobre este tipo de cosas, con lo cual no voy a profundizar, pero tenemos que tener un poquito claro la secuencia, ¿no? La secuencia es que se genera una mutación, que eso produce una expresión alterada de ese gen, que se produce un descontrol de la célula se convierte en una célula autónoma, entre comillas, y que eso es lo que produce el tumor. Y que nosotros podemos intervenir en esa expresión a través de lo que comemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Y luego también, esto es una pequeña historia que es un minuto, hay un urólogo muy famoso, Patrick Walsh. Patrick Walsh, de hecho, fue el que describió la técnica de la prostatectomía radical. Patrick Walsh coordina un laboratorio de investigación, ya es muy mayor, pero sigue coordinando un laboratorio de investigación básica, cosa que sí que hacen en Estados Unidos. Y Patrick Walsh, asistimos en Atlanta a una plenaria donde pidió disculpas por equivocarse en buscar los genes equivocados. Él buscaba oncogenes que promovieran la enfermedad y vio que no, que el problema más importante o uno de los problemas más importantes son los genes que monitorizan las mutaciones que se producen, o sea, los vigilantes. Nosotros estamos produciendo mutaciones constantemente, pero tenemos un sistema inmunológico que corrige eso y mata a esas células. Bueno, pues son los genes que coordinan esa respuesta los que principalmente se alteran cuando se producen los tumores, en el caso sobre todo de los tumores sólidos. Y por tanto él pidió disculpas. Dijo, me he equivocado de línea de investigación durante 25 años y durante 5 años he vuelto a esto y he ganado mucho más tiempo de lo que había hecho antes. Para que veáis que a veces pues hay gente que sigue una línea equivocada y tiene que volver hacia atrás. Y eso es muy interesante y fue muy loable por su paso, ¿vale? Entonces, como os comentaba, yo creo que también tenemos que centrarnos un poco en cómo tiene que ser una consulta de genética, en este caso de genética oncológica, y cómo nos tenemos que comunicar los distintos especialistas que podamos estar implicados e incluso intentar un cierto contacto con los investigadores básicos, que son los que más saben de esto, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco cómo debería estar organizado. Debería ser un comité multidisciplinar donde haya un genetista, donde haya un clínico, donde haya un psicólogo, donde haya soporte para los pacientes, para que cualquier paciente que tenga cualquier duda o cualquier inquietud sobre el tema lo pueda hacer de manera fácil. Cosa que en mi experiencia, y espero equivocarme, son contadas con los dedos de una mano probablemente las unidades que funcionan así. Y yo creo que una asociación de pacientes como esta pues tiene que hacer que esto se mueva en ese sentido. ¿Y por qué? Pues porque requiere acompañamiento, porque requiere sensibilidad, porque la gente no puede sentirse culpable por tener un gen que funcione mal y que probablemente sus hijos lo puedan heredar. Y eso hay que explicarlo bien, hay que hacer un buen seguimiento y hay que, como comentaba antes otro paciente, pues hay pacientes que son muy sensibles y que incluso pueden tener hasta miedo de decírselo a sus hijos en ese sentido. Y eso es súper importante de cara a una consulta. Por lo tanto, más de una vez te plantearías, ¿qué he hecho yo para que me ocurra esto, ¿no? Bueno, pues en el aspecto genético vemos que poco mal puedes haber hecho, eso viene de serie. Y en el aspecto de dieta, ambiente y demás, seguramente todos los que estamos aquí hemos hecho mal muchas cosas. Por lo tanto, y también
dándole la razón a la psicóloga, pues no culpabilizarse ni angustiarse. Bueno, entonces, ¿para qué importa también la genética? Pues porque nos va a permitir identificar tumores más agresivos. Si panelamos el tumor, determinados genes nos van a decir si ese tumor que de base puede aparecer igual a otro. Hemos utilizado el ejemplo de un Gleason 7, que es un tumor intermedio. Hay tumores que van mal y otros que no van tan mal, y eso es por esto, que además nos va a permitir en un futuro seleccionar terapias dirigidas, y eso es el concepto de medicina personalizada, ¿no? Cada paciente debería tener su tumor panelado de tal manera que cada paciente tenga un tratamiento totalmente individualizado. Eso es a lo que tenemos que ir. Costará, pero llegaremos. A eso sí que vamos a llegar seguro, ¿vale? Eso se basa en la biopsia líquida, en el perfil molecular y en tomar decisiones en la consulta basados en esos perfiles genómicos. Y, como comentaba, pues cada paciente tendrá panelado su tumor y tomará diferentes decisiones consensuados con su equipo médico sobre esto. ¿Eso tardará en llegar? Tardará. Yo creo que, no voy a poner fecha, pero desde luego en 10 años yo creo que debería estar. La inteligencia artificial va a ayudar mucho en eso. ¿Por qué? Porque todos estos estudios genéticos producen una cantidad de datos vastísima, pero el análisis de datos con la IA va a ser un avance muy importante. Bueno, pues ¿qué papel juega la microbiota? Pues dice, este señor dice que tiene un máster en microbiota, pero no ha hablado nada de la microbiota. La microbiota participa en la epigenética y participa en la epigenética de muchas enfermedades. Hablábamos antes del ejemplo del Helicobacter pylori. Ahora no hay consulta de digestivo en el que a un paciente con unas molestias gástricas no se le haga un test del aliento. Y el test del aliento o los problemas gástricos los produce una bacteria, el Helicobacter pylori, que se trata con un antibiótico, se cura y ahora es excepcional operar una úlcera perforada. El cáncer gástrico en España ha bajado de incidencia una barbaridad gracias a eso y lo produce una bacteria. En ginecología hay un virus, el HPV, cuya vacunación ha cambiado drásticamente esto. ¿Y si a lo mejor en el cáncer de próstata podría haber algo parecido? Entonces, el problema del cáncer de la próstata es que depende de varias microbiotas. Depende de la microbiota intestinal, que es muy conocida, de la microbiota de la piel, porque la uretra, el pene, está en contacto con la piel y puede ser vía de entrada, por supuesto de la urinaria y ni que decir de la prostática. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba que la orina era un líquido estéril y, sin embargo, ahora se han descrito más de 350 especies en la orina, comensales. ¿De acuerdo? Entonces, esta microbiota lo que va a hacer es eso, producir alteraciones epigenéticas e incluso producir mutaciones directamente. Porque además esa microbiota participa en eso que hemos hablado antes de inflamación. Inflamación a nivel tisular. En los tejidos se produce inflamación. Y eso, con otra pequeña anécdota, cuando yo empecé de residente en el año 2002 en el Ramón y Cajal, el Liberto, le ofrecieron hacer un ensayo clínico que se iba a hacer con un antiinflamatorio en prevención del cáncer de próstata. O sea, era dar un antiinflamatorio, un derivado del ibuprofeno, para ver si a largo plazo esos pacientes no tenían cáncer de próstata. O sea, ya se sabía que la inflamación está asociada al cáncer de próstata. Lo que pasa es que también puede ser que produzca un sesgo. ¿Un sesgo por qué? Porque a esos pacientes les va a subir el PSA y porque a esos pacientes muchas veces les vigilas más. Entonces eso es difícil a veces de separar. Pero está claro, y hay múltiple literatura al respecto, que la microbiota puede actuar como un gatillo de esa inflamación. Produce especies de oxígeno activo, produce alteraciones del sistema inmunitario, produce alteraciones y aumento de las interleuquinas proinflamatorias. Y bueno, pues eso me dio a mí para investigarlo. Yo hice el máster y hice este trabajo de fin de máster. Y en este trabajo de fin de máster, en el que lo que buscamos es ver la asociación entre el microambiente tumoral e incluso afectación a nivel androgénico, hay bacterias intestinales que producen derivados de los andrógenos, de tal manera que uno de los posibles mecanismos de la hormonoresistencia es un sobrecrecimiento de determinadas especies en la microbiota intestinal.
hay que estudiarlo en pacientes hormonoresistentes. Y básicamente la conclusión más importante de la revisión de una literatura es que Cutibacterium magnes está asociado al cáncer de próstata. Hay varios trabajos y un metaanálisis que demuestra que es 8 veces más frecuente en el tejido prostático y en el semen en pacientes con cáncer de próstata. O sea, una bacteria parece que aumenta el riesgo de tener un cáncer de próstata. Pues vamos a empezar a estudiarla, porque esto puede ser importante. Yo no estoy diciendo que curemos el cáncer con el tratamiento de la bacteria, pero bueno, esos trabajos existen y son importantes. Y bueno, como mensaje final, que os quede que el cáncer de próstata pues es una enfermedad que tenemos que considerar molecular, que la genética y la epigenética nos va a explicar su comportamiento, más allá de las herramientas habituales de histología, etcétera. Que tenemos que conocer esos perfiles moleculares de todos los tumores, pero en este caso del cáncer de próstata. Y que la consulta, lo ideal es que esté integrada, que sea un equipo en el que cada profesional pueda atender las inquietudes del paciente desde un prisma diferente. ¿Por qué? Porque, y lo he dicho varias veces, porque como médico mi formación en genética es limitada. Me puedo estudiar la genética del cáncer de próstata, pero va a haber gente que lo puede hacer mejor que yo. Y esto es un poco un guante que os lanzo, ¿vale? Que lo estábamos hablando antes. Las asociaciones de pacientes pueden hacer cosas para esto, ¿vale? Concienciar en la prevención y no solo en el diagnóstico precoz, ¿vale? Todos hablamos del PSA y que el PSA es muy importante y que si va a haber un programa de screening o no va a haber un programa de screening, pero lo ideal es no tener cáncer. Entonces, vamos a intentar mover eso, ¿vale? Forzar a las instituciones a hacer mejor medicina translacional, a saber, digamos, mirarnos nuestras propias vergüenzas y saber las limitaciones que pueda tener cada uno de los profesionales. En una consulta de urología de 13 minutos no se puede dar consejo genético. No se puede. No se puede hacer bien. Lo puedes hacer mal, pero es casi peor, ¿vale? Y por tanto, a lo mejor hay que mirar a otros cómo lo hacen, y el modelo americano que yo pongo ahí significa que los institutos de investigación están, digamos, imbrincados con los institutos clínicos. ¿Por qué? Para que haya conversación directa esto y que haya financiación. Y tenemos el modelo, por ejemplo, de la Asociación de CRIS contra el Cáncer, que está ahora muy de moda por el tema de Mariano Barbacid. CRIS contra el Cáncer empezó desde abajo y a lo mejor hay una fundación que puede empezar a coger dinero pues, para investigar. Se ha hablado del tema del sistema público y de las instituciones públicas. Las instituciones públicas invierten muy poco dinero. Comentaba también ahora, la persona que me ha dirigido a mí el trabajo fin de máster es un catedrático de veterinaria de la Complutense que me contó el otro día que había estado peleándose 3 semanas con documentación para conseguir 1.200 euros. Con 1.200 euros haces pocas PCRs, ¿vale? Y por tanto la colaboración privada-pública tiene que ser indispensable, porque si no, no llegamos a ningún lado, ¿vale? Y bueno, pues hacer ruido, pues eso, para dar cosas y conocimientos. Y esto es un pequeño vídeo que os pongo, que, bueno, como soy muy peliculero yo, esto es una serie de los años 80, que se llamaba Canción de Hill Street, y que hacían todas las mañanas un briefing con todos los policías y demás, y les decían, tengan cuidado ahí fuera. Pues es que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque nos dan de comer cosas. El otro día lo hablaba yo con mi hijo que hace mucho deporte y tal, y me decía, me he tomado una hamburguesa. Digo, bueno, pues ten cuidado. Me dice, no, es una hamburguesa estupenda. Digo, bueno, o no lo sabes, ¿vale? Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Nos queda un minuto por si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta. He acelerado a tope, porque al principio... Bueno. A nivel particular, sí. En relación a lo de la genética, ¿qué pasó? Podríamos dar. Por ejemplo, yo fui operado, yo fui operado de extirpación de próstata por cáncer y
tengo 2 hijos de 40 y pocos años. Acercarse un poquito más. No. Ahora. Sí, sintetizando, mis hijos, ¿qué pueden hacer ahora o qué podemos hacer? A ver, ya te digo que la genética clínica, como funciona, sería hacerte un estudio a ti, que en teoría deberían haberlo hecho. Pero, BRCA1, BRCA2 es lo que se hace ahora mismo. Fuera de la Seguridad Social. No, en es decir, principio la Seguridad Social te lo debería cubrir. En principio la Seguridad Social te lo debería cubrir, ¿vale? Lo cubre en mama, lo tiene que cubrir en próstata. ¿vale? ¿Y quién lo solicita? En teoría tu urólogo o tu médico, tu oncólogo, o entiendo que podrías llegar tú y presentarte un día y decir, oiga, me han hablado de esto. A mí y a mis hijos. Es decir, Primero a ti, ¿vale? Porque tú eres el caso, es lo que comentaba. Si tú lo tienes, entonces tienes criterio para que se lo haga tu descendencia. Y dice, no, tengo hijos o tengo hijas. Me da igual, porque BRCA1 o BRCA2 es muy importante en la mama. Y por tanto, si un padre tiene BRCA1 o BRCA2, a sus hijas le deberían hacer BRCA, ¿vale? Porque BRCA1 o BRCA2 en la mujer puede incluso tomar la decisión de hacer una mastectomía profiláctica, ¿vale? Que no es moco de pavo. Entonces, en principio, ¿cómo funciona la genética? Funciona así. Entonces, si tú no tuvieras el gen, en principio no tendría criterio para hacerlo tus descendientes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se puede dar la situación, uno, de que el caso ya no esté vivo, por ejemplo. Se puede dar el caso de que el caso no se lo quiera hacer. Ricardo, nos estamos pasando Vale, de nada, tiempo, podéis hablar. Y si por queréis, tanto, ahora, aparte. debería haber cierta libertad para que la gente pueda solicitar en el caso de que esté en interés. Muchísimas gracias. Perdón.